Ya entrando a la materia, lo que vamos a hacer hoy es crear un registro analítico, ya, de una monografía. Ya eso lo vamos a hacer, crear un registro analítico, y después de crear ese registro vamos a continuar con la indización, ya manejando el tesauro que tiene el sistema. Ok, entonces, en este caso a mi usuario documentalista, ya, y voy a entrar a la opción documentos y la opción editar. Estoy dentro de la opción editar, registros, documentos, y como verán ustedes, tengo aquí 4 documentos, ¿ya? La última clase que pasamos, que es los 7 enanitos verdes, ese es el que lo hemos indizado, ¿ok? Entonces, hoy vamos a indizar estos 3, pero antes de realizar a la indización, quiero crear una analítica para que ustedes vean cómo se crea un registro analítico, y también proceder a su propia indización del registro analítico. ¿Ya? Pero en este caso va a ser analítico o analítica de una monografía, ya que es bien sencillo. Normalmente vamos a editar, ya les digo la opción editar documentos, y acá se va a presentar la lista de los diferentes registros. En este caso tengo monografías, 1, 2, 3 monografías, y este último era, este tercero era sobre proyectos, ¿no es cierto? Y este cuarto, último, era sobre una monográfica de conferencia. Primero eran monografías simples. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es crear ya en este segundo registro, ya lo tengo el registro, ¿no es cierto? Ya está, 0 errores, está grabado, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer es, en la opción editar, como ya ven ustedes acá, ingresar al registro marcado y elegir la opción que dice aquí, editar registro fuente. ¿Ok? Editar registro fuente. Entonces voy a... podría editar este registro, su contenido, si hay algún error, etcétera, etcétera, o directamente a ese registro elegido puedo editar analíticas, que significa crear analíticas. Ya, fíjense ustedes, entonces procedo a marcar o elegir la monografía y presiono editar analítica. Entonces, inmediatamente me va a aparecer, ¿no?, la monografía, el título de la monografía, y las opciones de 1, crear primera analítica. Recuerden ustedes, podemos crear varias analíticas de monografías, ¿no? De una monografía, por ejemplo, podría crear 1, 2, 3, 5, 6, 7 analíticas. Ya eso va a ir en función de la necesidad de la biblioteca y de las decisiones que se tome para procesar los registros, los documentos. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo les pongo. Ustedes tienen una obra, vamos a suponer que es sobre economía, economía política, ¿ya? Es una monografía común y corriente, está dividido, digamos, en 7 capítulos, cada capítulo tiene su propia denominación, ¿ok? Y para mi biblioteca, por ejemplo, le llama la atención solamente un capítulo de esa monografía. Por ejemplo, puede ser la pobreza en Bolivia, y había sido el capítulo 3 de esa monografía. Entonces, lo que voy a hacer para registrar en el sistema, en este caso LibreBI, es primero registrar la monografía, como ustedes han visto, ¿ya? Y en segundo lugar, crear una primera analítica para ese tercer capítulo. ¿Ok? Entonces, en muchas bibliotecas suelen hacer ese procedimiento para crear analíticas. Por supuesto, de esa manera la biblioteca se va a enriquecer mucho más, con mucha más cantidad de registros, ya, para los usuarios. Ahora bien, hay capítulos, como este ejemplo que les mencioné,
hay capítulos que son mucho más interesantes que el resto de los capítulos. ¿Sí? O a veces es un capítulo llamativo para el usuario, pertinente para el usuario. Entonces se puede registrar capítulos de monografías. Ya es lo mismo que hacer, por ejemplo, registrar analíticas de seriadas, ¿no? Que serían artículos de revistas. Ya, pero bueno, ese es otro caso, lo vamos a ver en otra clase, la parte de crear analíticas o artículos de revistas. ¿Ya? Acá vamos a crear la analítica de una monografía. ¿Sí? Entonces voy a proceder a crear primera analítica, como dice acá la opción. Presiono. Inmediatamente me va a presentar los campos pertinentes para la analítica de esa monografía. ¿Ya? Bueno, y aquí los campos son los que ya conocemos, ¿no? Más o menos son los que ya conocemos. Localización del documento. Recuerden bien, estoy haciendo un capítulo de una monografía. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, puedo repetir lo de la monografía. Pero cuando una monografía existe, sus capítulos están adentro, ¿no es cierto? Lo voy a repetir porque ese capítulo pertenece a la monografía y la monografía tiene su propia asignatura topográfica ya definida, ¿no es cierto? Ya, en ese caso, puedo repetir la misma asignatura topográfica de la monografía para esta analítica. Ya, no me acuerdo en este momento cuál es, pero bueno, voy a suponer que es algo así, que tiene su cáter también. A ver, vamos a poner algo así. Para la localización del documento, campo 3, ¿no? Estoy repitiendo lo de la monografía en este caso. Bien, ya está llenado la localización del documento, sí. Ya la base de datos es Fercho, ya está, porque es de la monografía, lo que estoy repitiendo, ¿no es cierto? Ya estos campos ya sabemos que no se llenan, número de registro, dirección electrónica todavía no. Va apareciendo los datos ya registrados de la monografía. Por lo tanto, no voy a hacer cambios ahí. Y acá se presenta el nivel monográfico, es decir, estos son los datos llenados del nivel monográfico, ¿no? Tiene 3 autores, ahí está el título, ¿no? El título traducido, las páginas totales de la monografía, etcétera. ¿Ya? Y aquí abajo recién se presenta el nivel analítico de esa monografía. Por si acaso, esto que está en color plomito, que ustedes lo ven, ya son los datos de la monografía, por lo tanto no los puedo modificar nada, están como bloqueados en este momento. Está como un dato, ¿no? Como un dato relevante, ¿ya? Entonces paso a registrar los campos que tienen que ver con la parte analítica. Me voy a inventar los datos, simplemente lo que vale es el ejemplo, ¿ya? Estoy en el autor analítico, entonces me voy a inventar un autor, digamos, qué sé yo, Mendoza como... Ya, ese es un autor, es suficiente eso, no necesito más datos. Es el autor de la parte analítica del capítulo, ¿ya? Ahora, no todos los capítulos tienen su propio autor, ¿no es cierto? A veces el mismo autor de la monografía es el que se refiere a todos los capítulos. Tienen que analizarlo bien. Pero en el supuesto caso de que exista cada capítulo con su autor, yo registro acá en esta analítica el autor personal. Fíjense, es el campo 10, autor personal, ¿no? Pues voy a grabar. No, autor institucional no hay, ya sabemos también que no podemos llenar eso si hay personal. Y paso a registrar el título de la parte analítica del capítulo en este caso. Ya me voy a inventar un título.
A ver. Ya, pues, ahí tendría que estar registrado el título del capítulo, ¿no es cierto?, de la monografía. ¿Ya? Y el idioma en el que está. ¿Ok? Y se procede a grabar. Entonces ya se registró el título, pero del nivel analítico. Ok. El título traducido de ese capítulo también tengo que llenarlo traducido, ¿no es cierto? No sé, estoy inventando un título por si acaso, ¿no? Esto, ya. Las páginas, el siguiente campo es las páginas. Me está pidiendo las páginas del capítulo, ¿no? De la analítica, ¿ya? Y tendría que registrar de la siguiente manera. Este es un campo referido a las páginas del nivel analítico. Ok, acá llenaría los subcampos F para la página inicial del capítulo, voy a suponer que es de la página 12, y este otro subcampo L a la página final del capítulo. ¿Ya? También me estoy inventando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las páginas del nivel analítico son, o del capítulo, comprende del 12 a la 24. Entonces, F, subcampo F, página inicial de la analítica, y subcampo L, página final de la analítica. Y se procede a grabar. ¿Ya? Entonces sale de esta manera la paginación de la analítica. Ya, más abajo seguimos, ¿no? Acá, si hay información descriptiva en la parte analítica o en el capítulo, vamos a registrarlo. Hay unas ilustraciones, se quede como ilustraciones. Y campo 38, y se procede a grabar. Ok, seguimos bajando. Idioma del texto de ese capítulo, de esa parte analítica. ¿Sí? Marco entonces el español. Ya, más abajo están los campos de notas, pero referidas a ese capítulo o analítica. Bien, otra vez nos encontramos con unos campos que están aquí en opaco, ¿no? Un color opaco. Entonces se refiere al pie de imprenta. El capítulo de esa monografía no es independiente, ¿no es cierto? No tiene su propio pie de imprenta, ese capítulo, esa analítica. Entonces, por eso el área del pie de imprenta está referida acá a la monografía. ¿Sí? Es de la monografía. Entonces, como ya están llenados, no se tiene por qué modificar o cambiar. ¿Ya? Luego voy a pasar a, no hay palabras llave, sino al resumen, pero acá voy a insertar el resumen de ese capítulo o de esa parte analítica. ¿Ya? Entonces voy a inventarme un resumen cortito. Solo es un invento, ¿no? Una muestra nomás de lo que se puede hacer. ¿Ya? Llenado el resumen del capítulo de la analítica, elijo el idioma en el que está ese resumen, elaborado ese resumen. ¿Ok? Y se procede a grabar. Bien, entonces ya habría llenado los campos pertinentes para la parte analítica de esa monografía, ¿no? Como dice acá, procesando analítica de la monografía tantos, ¿no? Su primera analítica.
con los campos llenados debidamente, ¿ya? Y, por supuesto, terminado eso, se confirma. Ya, no hay errores en rojo, así es que se confirma. Bien, y nos muestra obviamente la tabla resumen con la información que he llenado, ¿no? Y ahí están todos los campos que he llenado. Y por acá está la parte monográfica, aquí, campo 16, 18, 19, etcétera. Más abajo está la parte analítica, ¿no? Que son los campos 10, 12, ¿no? Más abajo está la información descriptiva de ese campo, digo, de esa parte analítica, en fin, todos los datos. Y al final está el resumen de esa parte analítica. Ya entonces se completa con esto, se termina con esto y se procede a grabar. ¿Ya? Ok. Entonces habría creado ya una analítica, ¿no? Para esta monografía. Aquí está el título de la analítica, dice las cualidades del mundo. Bueno, lo que yo puse, ¿no es cierto?, como título de esta monografía. ¿Ya? La analítica de esta monografía. ¿Ok? Ahora, si quiero crear una segunda analítica, como dice acá, crear nueva analítica, puedo elegir el botón, voy a crear una segunda analítica, una tercera, en fin, las que sean necesarias, las analíticas de esa monografía. ¿Estamos? Esa es la parte, digamos, que se debe entender, comprender para ir manejando los registros y completando de la mejor manera. ¿Ok? Terminado eso, bueno, puedo salir o pedir otro documento, en fin. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Licenciado, buenas noches. Tengo yo una pregunta. Sí. Donde ha puesto las páginas, no pone las, como es de la página 12 a la 24. En las reglas de catalogación angloamericanas dice que hay que poner dos P's adelante y poner la 12 y guión 24. ¿O es que no se pone aquí en el DIL de BI No. así? En el sistema no se coloca. No se coloca porque las páginas de inicio de ese capítulo, de ese artículo, están en un subcampo F. Y ahí se coloca directamente el número. ¿Ya? Y las páginas final de ese capítulo o analítica se colocan en el subcampo L. También sin P's, solamente números. El sistema, cuando esté elaborando la ficha, cuando esté elaborando el registro en pantalla para el usuario, ya le va a colocar automáticamente las dos P's adelante. ¿Ya? Ah, ya, licenciado, ya. Y otra consulta tengo. Al principio, cuando se hace una analítica del primer capítulo, que va a empezar con la página 1, qué sé yo, digamos, hasta la 14, de la 1 a la 14, el total Ajá. sería 14 páginas nomás, entonces coloco la 14, o sea, 14 nada más, o No, 14P. siempre hay que colocar la página de inicio y la página final de ese capítulo. A pesar de que empiece en la página 1. Exacto, a pesar de que empiece en la 1, o en la 0, o en romanos, en fin. Ya, licenciado, esas eran mis preguntas. Muchas gracias. Listo. Ok. Le hice una Bien, ¿más preguntita. preguntas? Sí, sí, Eh, adelante. no sé si podría volver otra vez a lo de las páginas, por favor, para poder ponerlo otra vez. Ya. Voy a volver entonces a este registro. Fíjense, ya estoy ubicado en el registro que es la monografía. Y aquí arriba está la opción editar analíticas, ¿no? Pues presiono editar analíticas. ¿Ya? Y me sale en la lista de analíticas aquí abajo, pero hay una sola que yo le he llenado hace rato. ¿Sí? Esta es la analítica de esa monografía. ¿Ya? Entonces, esta analítica la voy a editar donde está modificar. Esta es la opción. Voy a entrar a modificar. Ya, ahora sí me lo ha editado esa analítica y voy a ir a explicarte el campo de la paginación. Ya, aquí está. Una semana, van a tener una semana donde van a tener muchos problemas.
¿Sí? ¿Alguien decía algo? Ya. Entonces, vuelvo a explicar, ¿ya? Entonces, ingreso a la página, al campo 14, en este caso de la analítica, ¿ya? Y voy a editar el registro de ese campo, que tiene dos subcampos, ¿ya? El campo 14 tiene dos subcampos a los que se refieren o referidos a la paginación de ese capítulo o de esa analítica, ¿ya? Entonces, el subcampo F, en el subcampo F más bien, se debe registrar la paginación de inicio de ese capítulo, ¿ya? Empieza en la página 2 del capítulo 3. Ok, registro 12 nada más, ¿ya? Y el subcampo L, en el subcampo L registro la página final de ese capítulo o de esa analítica. Entonces, si empieza en la 12, termina en la página 24, el capítulo 3, ¿no? La analítica 3, ¿ya? Entonces, el campo 14 es muy importante para decir de qué página a qué página comprende esa analítica. ¿Listo? ¿Está bien con eso? ¿Con esa explicación? Sí, Listen, va a disculpar, es que no vi muy bien esa parte. Ahora sí está claro, gracias. Ok, listo. Entonces, acá no es necesario grabar, lo voy a cancelar, ¿no? Y de esa manera así se presenta. ¿Ya? Licenciado. Sí. Hola. Disculpe, una consulta. Yo no estaba comprendiendo bien. Para hacer la analítica, ya, de esta página, necesariamente hay que registrar primero el libro según monografía y luego se registra analítica. ¿Eso es lo que está diciendo, licenciado? Así es, Ah, correcto. ya. ¿Ya? Gracias, Entonces, licenciado. otra vez repito, por si acaso, para todos. ¿Ya? Si en tu biblioteca te dice, bueno, a ver, ¿sabes qué? Registrame estas 7 monografías, ¿ya? Y por cada uno me haces dos analíticas, ¿no? Entonces vas a crear 7 registros, ¿no? De 7 monografías, y agarras la primera monografía y vas a crear sus 2 analíticas. De la segunda monografía, otra vez otras 2 analíticas. Y así se va a ir multiplicando los registros, ¿no? Tendrías, a ver, 7 monografías, 14 analíticas, ¿no es cierto? Entonces se multiplican los registros. Ya, pero son decisiones, como ya les digo, de la propia unidad de información que dice o determina qué capítulos de las monografías se van a registrar. ¿Ya? Recuerden bien, todos los registros, todos, absolutamente todos los registros van a estar con presencia en la biblioteca virtual. Entonces, usuario que ingrese va a buscar en todo el catálogo de la biblioteca virtual, va a buscar y va a encontrar registros de diverso tipo. Va a encontrar analíticas, va a encontrar monográficas sueltitas, va a encontrar monográficas de conferencias, monográficas de proyectos, ¿no? Artículos de revistas, va a encontrar tesis, va a encontrar de todo, incluso audiovisuales, todo lo que ya hemos visto nosotros en los formularios, ¿no es cierto?, diversos, va a encontrar en ese catálogo de la biblioteca virtual. Se va a concentrar en un solo lugar, en un solo catálogo, todos los registros, ¿no? Y esa es, les digo, por experiencia ya, es una gran, pero gran ventaja para el usuario que en un solo catálogo estén todos los registros, ¿no?, sobre lo que requiere el usuario, sobre lo que necesita, la temática que necesita. Es algo que no se da en las otras bibliotecas. Si ustedes se van a las bibliotecas de la carrera, de la UNSA, ya ingresan, lo único que les va a proporcionar son monografías. No existen analíticas de ningún tipo. Y tampoco existen artículos de revistas. Entonces es muy monótono lo de las bibliotecas de la UNSA y otras muchas bibliotecas. Nadie casi hace analíticas. Pero las bibliotecas especializadas, los centros de documentación, ¿no?, profesionalmente, manejados por profesionales, van a realizar analíticas de diverso tipo y van a concentrar en un solo catálogo todos los registros de todos sus materiales que disponen. Esa es una gran ventaja.
¿no? En nuestras bibliotecas de la UNSA, difícil que encuentres audiovisuales, o mapas, o qué sé yo, planos, ¿no? O partituras musicales, no vas a encontrar. Allá todo es monografía, 100%, por más que están en COA, sigue siendo monografía. Entonces ahí está la gran diferencia de realizar analíticas sobre distintos materiales. Una cosa me estoy acordando es que cuando estuvimos en las clases presenciales, les decía, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un disco, ¿ya? Un disco compacto ahí, con las canciones de, qué sé yo, a ver, ¿de quién? De los Guachituzos, me estoy acordando ahorita de uno de los compañeros, su nombrecito. Los Guachituzos, ¿qué serán? Pues, entiendo que es un grupo musical, ya, pero si están en un disco, grabadas todas sus piezas, entonces cada pieza tendría que ser una analítica, ¿no es cierto? Y la monográfica sería todo el disco. Entonces haríamos analíticas de cada pieza musical. Tiene 10 piezas, entonces haríamos 10 analíticas. A ver, dime, ¿qué usuario, no obviamente un músico o al usuario que le interese, no le va a servir de mucho tener el título del disco? Pero si encuentra los títulos de cada pieza, entonces es mucho más rico la información para los usuarios, más detallado, más completo, qué sé yo, con una serie de características que le interesen al usuario. Y el usuario va a encontrar con precisión, así, con precisión, con exactitud, las canciones, las piezas musicales de ese grupo, ¿no? Entonces ahí está noten ustedes la enorme importancia que tiene realizar analíticas. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Licenciado, lo que le decía, perdón, lo que le explicaba en el campo 16 que no se ha podido llenar, licenciado, porque son de otros países, o sea, necesariamente voy a tener que buscar, ¿cómo se llama?, monografías que sean bolivianos. Ya, aquí me estoy ubicando en el campo que puede encontrarse. Ya, por ejemplo, ahorita no te puedo confirmar, pero lo que te puedo recomendar hacer ya nomás es lo siguiente. En este campo, en el campo 04, ya, primero, en este espacio vacío, marcas como está ahí en este momento, ¿ves? Sí, licenciado. Y aquí abajo, donde dice Fercho, registras tu base de datos no validada, de la que ya sabes, tú solo sabes eso. Registras eso. Y el resto registras normal. Tendría que respetarte tu autor extranjero, tu obra extranjera, haciendo este truco. Truco. ¿Ok? Licenciado, disculpe, esta mi hija me estaba molestando. En el espacio en blanco, ¿qué me ha dicho que tengo que poner, licenciado? No. Llegas a Ahí. este campo, al 4, Sí, ¿ya? sí. No hay nada en este espacio vacío, solamente dale un clic así, Ah, ya, ¿ya? licenciado, ya, O sea, es colocar nada, digamos, no solo sí, pintarlo, ¿ya? Y ya. aquí abajo, en el subcampo, perdón, en el Eso campo, sí en he la colocado. celda de la Sí, base sí, de sí, eso datos, sí. ya la tienes que registrar tu base, la que tú Sí, sabes. sí, licenciado, ya, está bien, gracias, lo voy a hacer. Listo. Espero que con eso salve. Bueno, cancelamos entonces. Yo, sí, cancelo el registro. Ya, esa es la manera. No sé si hay otra pregunta más sobre esta parte de analíticas. Lisa, en una consultita, en la Sí, parte de localización del documento, vamos a poner nomás la misma localización entonces que hemos puesto anteriormente en la monografía. exactamente. A ver, ¿dónde está? Voy a modificar esto. Ya. Aquí el campo 03, ¿no es cierto? Estamos hablando. Este es de la Sí. analítica. Ya. Tienes que repetir lo mismo de la monografía acá. ¿Sí? Ya Hay que entiendo. repetirlo. ¿Por qué? Si tú ves, agarras una monografía normal, un libro normal, está dividido por capítulos. Y estás haciendo una analítica del capítulo 3 o del 5, digamos, ¿no es cierto? Ese capítulo no tiene su propia asignatura, sino que ese capítulo depende de la asignatura de la monográfica que está procesada. ¿Ok?
Esa es, digamos, la finalidad. Por eso yo acá lo he repetido, digamos, de la monografía. ¿Está bien? Ya, Licen, está bien. Gracias. Ok. ¿Qué más preguntas? Licenciado, buenas noches. Disculpe, he podido notar dos interrogantes. Por ejemplo, en el campo 02, veo que el número de identificación que te pide bueno, el sistema te lanza un número distinto. ¿Es eso así, licenciado? Porque se Sí, supone que cada monografía cuenta con un respectivo número de inventario y al ser analítica, este igual va generando un número de identificación diferente. ya. Es una buena pregunta y para todos también. Este campo, el 02, que está con rojito, el sistema le da un número automáticamente. No nos vamos a meter con este campo. Yo les sugiero que los respeten como está. ¿Por qué coloca un número automáticamente? El sistema, cada vez que alguien pide un registro, ya un formulario vacío, le va a dar un número, le va a asignar un número correlativo, siempre. Ya que no se confundan, este es el número del registro del sistema, no es un número de inventario, nada que ver con número de inventario. Ya los respetan, no lo tocan, lo dejan ahí, va a generar muy bien. Si lo borran el registro ya se ha generado automáticamente, pero bueno, es un registro borrado, por lo tanto va a continuar pidiendo, ¿cómo es? Generando nuevos registros con números propios. ¿Ok? Está bien, licenciado. La siguiente pregunta es, en el campo 10, donde se coloca el autor, como usted dijo, cada analítica a veces suele tener diferentes autores. Por lo general, yo cuento con libros que solamente tienen un solo autor y cada capítulo corresponde al mismo. ¿Se vuelve a repetir el autor o qué se hace en ese Correcto. caso? Se repite el autor, ¿no? El autor de la monográfica. Si es que no tienen autores los capítulos, ¿no? Ah, ya. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más antes de continuar con otra parte? Licenciado, Sí, ya lo he modificado y sí, me ha salido, ahora sí, ya no ha salido el rojito. ya. Ah, está bien, Entonces, gracias. ahí está el truco, ya, por Sí. si acaso, para los compañeros que van a registrar obras extranjeras, ya, en el campo 04, en este espacio vacío que ven acá, lo pintan, y abajo, en el campo vacío, van a registrar su nombre de la base no validada. Ojo con esa parte, es muy delicadita, muy importante, además, con digamos, truco para despistar al LILAC, ¿no? A su rigurosidad de LILAC. Listo, muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es entrar a la parte de la indización. ¿Ya? Bueno, a ver, siempre voy a ingresar con la opción administrar base de datos. Ya, con mi usuario también, eso ya sabemos. Mi clave. El nivel de acceso documentalista, ya sabemos. Sí, ya estoy como documentalista. Entonces, lo que voy a hacer ahora es indizar mis documentos. Recuerden bien, cuando yo he entrado a crear un nuevo documento, pedía sin indización. Eso pedía. Los he llenado los formularios, muy bien, están llenos, pero no tenían indización. Y así mismo los he grabado. Ok. Ahora lo que voy a hacer es editar ya esos registros para recién hacer la indización. ¿Cómo hago entonces? Opción documentos y me voy a la opción indizar. ¿Ya? Documentos, indizar. Presiono un clic y me va a salir la lista de documentos que tengo en mi base. Enanitos verdes, ya lo he indizado la anterior clase. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es indizar esta monografía que es presente en la ciudad del futuro. ¿Ya? Lo que hago es marcar y dice acá indiza registro fuente. Y aquí tengo indiza analíticas. Esta monografía que estoy señalando tiene
analíticas, tiene una analítica, recuerden hace ratito que lo hemos registrado. Ya, pero en principio voy a registrar primero la monográfica, con esta opción que dice Indisa Registro Fuente. Clic. Bien, aquí está la monografía. Ya. Y están los campos para la indización. ¿Sí? De la monografía. Bien, les decía en la anterior clase, ¿qué campos tengo que utilizar de estos? No los voy a utilizar todos, ya solamente unos cuantos. ¿Cuáles son esos? Pueden anotarse, pueden tomarlo muy en cuenta. Uno es el campo descriptores locales. Ya, el número de campo es el 653. Necesariamente, este es el más importante de todos los campos en esta parte. Descriptores locales. ¿Ya? Otro campo que debo registrar, está más abajito, es el campo 72 que dice número total de referencias. ¿Ya? Número total de referencias, campo 72. ¿Ya? Y estos otros dos campos, si tengo la información, lo voy a registrar. Si no tengo, entonces no. ¿Ya? El campo es alcance temporal desde el campo 74, y el otro campo es alcance temporal hasta el campo 75. Entonces, estos dos campos, el desde y hasta, los voy a registrar si tengo la información. Ya, ojo con esta parte. Por ejemplo, tengo una obra, una monografía, ya es sobre historia de Bolivia en la época republicana. Ya, digamos que ese es el título. Bien, leyendo ya el contenido de esa monografía, de esa obra, deduzco que la obra trata sobre la época republicana. Y la época republicana comprende, ¿desde qué año? 1825 hasta 2006, ¿no es cierto? Que Bolivia ya no es República de Bolivia, sino es Estado plurinacional, con la nueva Constitución. ¿Entienden? Nos habla de una época republicana, pero el mismo contenido me va a dar las pistas. ¿Desde qué año hasta qué año? Y solamente registro aquí los años nada más, ¿no? Desde hasta. Bien, ahora, si estoy procesando un libro que no tiene que ver nada con años ni épocas, entonces estos campos no me sirven, ¿no? Están vacíos, se quedan ahí. ¿Ok? Eso que esté bien captado, por favor. Bien, entonces serían estos tres campos más que se van a llenar. Luego salto al campo 87, que está con letra roja, ¿no? Que se refiere al campo descriptor primario. ¿Sí? Este campo más también llenaría. ¿Ok? Espero que se haya tomado en cuenta, se haya anotado. ¿Ya? Entonces voy a empezar a registrar. Obviamente los datos me voy a inventar, solo es como ejemplo, como modelo, nada más. ¿Ya? Descriptores locales. Siempre tengo que registrar en letra mayúscula, ¿no? En este caso es los descriptores para esta monografía. Ustedes tienen que utilizar los encabezamientos de materia, ¿se acuerdan? Hemos distribuido, hemos puesto al enlace para bajar la lista de encabezamiento de materia. Entonces, utilizaría eso para los registros, ¿ya? A ver, acá me voy a inventar entonces un registro que sea economía política. ¿Ok? Enter. Otro nuevo encabezamiento, ¿ya? Pobreza, Bolivia. Ya van dos encabezamientos o dos descriptores.
un tercer descriptor o encabezamiento de materia propio de la biblioteca, ¿no es cierto?, de la lista. Puede ser, digamos, ok, en mayúscula. Otro encabezamiento de materia, así puedo colocar varios, puede ser 3, 5, 7 encabezamientos de materia. ¿Ya? Ahora bien, cada fila es un encabezamiento de materia. Una fila, otra fila es un encabezamiento de materia. Sí, es como colocar las materias, ¿no? Para cada registro. Ya, en mi caso yo he puesto esos 3 simplemente como ejemplo. Luego salto, decía, al campo 72, que es número total de referencias. La obra que estoy procesando tiene referencias, ¿no? Referencias bibliográficas, referencias o citas al pie de página, en fin. Hoy voy a sacar el sumar y registrar el total, ¿no? Voy a suponer que tiene 18 referencias. Entonces escribo 18 ref. No sé si se coloca ref. A ver, voy a pedir ayuda. Ah, ya. No se coloca ref. Solamente 18, el número. Seguramente el sistema automáticamente le va a colocar la expresión ref. ¿Ya? Bueno, ya les digo, estos campos se llenan dependiendo del contenido de la obra. ¿Ok? De ahí salto al campo 87, que dice descriptor primario. Ya, para la indización de esta monografía, el LILACS, el sistema y la metodología LILACS me pide que obligatoriamente tengo que utilizar el DEX, ¿no? DEX es descriptores en ciencias de la salud. Por lo menos colocar un solo descriptor, así bien general, en este campo. ¿Ya? ¿Y cómo inserto acá? Es utilizando con este tesauro que tiene, ¿ya? Es un enlace. Entonces presiono en este campo, para este campo, presiono en este caso, este botón DEX Server, ¿sí? Presiono y automáticamente me presenta la ventana para los descriptores. Ya mejor lo voy a ampliar. Ok, este es el DEX, ¿no? Que se llama, en realidad es un tesauro bien grande, bastante voluminoso, tiene miles de descriptores, ya, pero es un tesauro especializado en ciencias de la salud, y se lo llama así, descriptores en ciencias de la salud. Su abreviatura es DEX, como está acá. ¿Ok? Entonces, para elegir un descriptor general, voy a colocar ahí el cursor y empezar a escribir cuál es el general que requiero. Ya, mi obra habla sobre economía. Entonces escribo suficiente con eco. Una palabra, la raíz de una palabra. Y presiono índice. Entonces, inmediatamente me presenta todos aquellos descriptores con la palabra que empieza con la raíz eco, ¿no? Asistencia económica y demás cosas. Entonces, aquí hay una palabra que sí me interesa, es economía. Bien general. Marco. Y le digo mostrar, ¿no? Aquí está el botón mostrar. Un clic. Y me va a mostrar todas las características o la información de ese término que he elegido, ¿no? Mi término era economía. Entonces ahí está, ¿no? Y aquí me muestra toda la información referida a ese término economía. Cómo se dice, en portugués, cómo se dice, sinónimos en español, ¿no? La nota de indización, qué sé yo, te hace aclaraciones, complementos, todo sobre el término que he elegido. ¿Ya? Entonces, este término va con mi decisión. Y en este caso, en esta ventanita donde dice economía, voy a elegir
aceptando el término economía. ¿Ya? Elijo con un clic ahí. Y luego voy a presionar adiciona primario. Este botón, adiciona primario. Al presionar, clic, el descriptor ya se ha colocado acá, ¿no? En esta ventana. Fíjense ustedes, con su subcampo ya está el descriptor escrito, ya pegado en realidad. ¿Ya? Y luego presiono enviar. Aquí está el botón enviar. Clic. Listo. Se ha enviado ya el descriptor, ha desaparecido de esta ventana. Entonces cierro el tesauro, ¿no? Y fíjense ustedes, ya lo ha colocado en el campo, descriptor primario, el descriptor que he elegido de ese tesauro DEX, ¿no es cierto? Ya está pegado acá. Este es un requisito obligatorio, por eso está con rojito acá el campo. Es obligatorio, por eso por lo menos un descriptor nada más coloquen ustedes en cada registro, en este campo. Ya, del secundario olvídense, basta, suficiente es un solo descriptor general utilizando el DEX. ¿Listo? Entonces, en resumen, los campos que he utilizado, descriptores locales con letra mayúscula, cada encabezamiento de materia, ¿sí? Luego el número total de referencias, ¿no? Colocando ahí su número total de referencias. Y si existiera información sobre el alcance temporal desde hasta, los voy a registrar en cada campo, los años, ¿ya? Y de ahí salto a descriptor primario utilizando el DEX, ¿no? Del tesauro. Listo, con eso es todo. Confirmo. Grabar. ¿Ya? Igual, para la parte de indización, donde estoy, no hay problema, no ha habido observaciones y confirmo. ¿Ya? Su tabla resumen de la indización es que he colocado 3 descriptores, están ahí, o encabezamientos de materia, ¿ya? Tiene un número total de referencias 18 y tiene un descriptor primario denominado economía. Conforme, tranquilo, grabar. ¿Sí? Ok, al éxito de la indización de esa monografía. ¿Estamos? De esa monografía. Bien. Ahora, no sé si hay preguntas, voy a volver a hacer en estas 2 monografías que tengo aquí abajo, volver a hacer el proceso de indización. Bueno, sigo en la opción de indización. Ahora elijo la segunda, digo, esta otra monografía, ya, lo marco, y dice, elijo la opción que dice indiza registro fuente. Presiono clic, ya, ahí está la monografía, es de proyectos, monográfica de proyectos es este registro, y me salen los campos para la indización. ¿Ya? Nuevamente, me voy a descriptores locales, presiono aquí en la celda, el cursor, y con mayúscula escribo, ¿no? Un primer descriptor o encabezamiento, otro que sea ¿sí? Otro descriptor que sea así, a secas, economía. Otro descriptor que sea, a ver qué. Ya, aquí tengo 4 descriptores o 4 encabezamientos. Ya, suficiente. Salto al campo número total de referencias, ¿no? Reviso el material, analizo bien, había tenido, qué sé yo, 23 referencias. Escribo ahí,
23 nada más, ¿ya? Y de pronto analizo el documento, tengo entonces alcance temporal desde, había sido de 1980 a 1990, ¿no? Ese es el periodo que tiene de información el contenido del documento, ¿no? De la monografía. De ahí salto a descriptor primario, ¿no? Y para llenar este campo tengo que utilizar el tesauro DEX. Presiono DEX. Ahí está, lo amplío la ventana, ¿sí? Y coloco en la parte del índice un tesauro, digo, un descriptor más o menos así, un descriptor general que englobe a la monografía. A ver, proyectos, buscaré como proyectos. Proyectos, así, suficiente. Índice, presiono índice, ya, y me sale todos los términos con esa expresión proyecto, ¿no? Proyectos, hay de todo acá. Proyecciones, proyecto de ley, proyecto volcánico, no sé. Aquí está proyectos, ¿no? Marco y le digo mostrar, ¿no? La información, mostrar la información de este término. Mostrar, ¿sí? Y me sale toda la información sobre ese término. ¿Ah? Entonces elijo el término marcando un clic, un tic, ya, y le presiono y le digo adiciona a primario, ¿no? Adiciona como descriptor primario. Clic, ya. Entonces el término proyectos ya lo he colocado acá. Está colocado como descriptor primario y le digo enviar, ¿no? Presiono enviar. Clic. Ya, entonces ha desaparecido, eso quiere decir que se ha enviado. Cierro la ventana, ya, entonces ya ha colocado descriptor primario acá con la expresión o el término proyectos. Listo, con eso está toda mi indización de esta monografía y presiono confirmar. Ok, confirmar, ¿no? Y la tabla de la indización, la tabla de resumen de la indización. Ahí están mis 4 encabezamientos de materia, número total de referencias, alcance temporal desde, hasta, y el descriptor primario proyectos. ¿Ok? Grabar. Clic. ¿Ok? Ya, entonces esta monografía ya tiene su indización. ¿Ok? Ahora me falta la última, que es esta indización. Elijo la monografía y le digo indizar registro fuente. Presiono. ¿Ok? Ya me sale los campos para la indización. Salto a descriptores locales. Ya, la problemática jurídico-social del menor. Entonces, derechos del niño, perdón, esto es de mayúsculas. Ya, otro descriptor puede ser aspectos jurídicos. Otro descriptor puede ser aspectos sociales. Otro descriptor puede ser problemática social niño, ¿no? Que serían más o menos. Bueno, me estoy inventando. Ustedes van a utilizar la lista de encabezamiento de materia y yo me estoy inventando como llenados los descriptores locales pertinentes, salto a número total de referencias, ¿no es cierto? A ver, digamos que tiene esta 54 referencias. Escribo en la cantidad, el número quiero decir, ¿ya? Alcance temporal desde hasta no tiene, ¿sí? Salto a descriptor primario,
utilizando el DEX. Presiono DEX, ¿sí? Amplío la ventana, ya, y ubico el cursor para buscar un término general, ¿no es cierto? Siempre general. A ver, niños o niñas, no importa mayúscula o digo minúscula, no importa. Índice, ya, y aquí me sale todo sobre los niños, ¿no? El niño. Sigo buscando si alguno de estos descriptores es lo que yo quiero. Aquí está. Niño en general. ¿Ok? Por ahí hay niños y derechos del niño. Voy a buscar. Discapacidades, de niños de la calle, niños huérfanos, preescolares sin hogar, relaciones padre-niño, no hay más. Salud de los niños, odontología, trabajo de niños. No encuentro más algo que tenga que ver sobre los derechos del niño, etcétera. Aquí está, derechos del niño. Justo es lo que yo quería. Entonces, vean ustedes, escojo un término que sea general, ¿no? Sobre la monografía. Elijo mostrar. Ya voy a ver toda la información sobre ese término, defensa del niño. Elijo. ¿Sí? Y adiciona primario. Este es el botón, adiciona primario. Clic. Entonces acá ya se ha adicionado el descriptor primario elegido y luego enviar. Enviar. Entonces ya se ha enviado. Salgo de esto. Ahí está, el descriptor primario ha sido añadido. ¿No es cierto? Y listo. Confirmar. No hay observaciones. Confirmar. La tabla de resumen de la indización de esa monografía. Ahí está, derechos del niño, aspecto social, problemática, defensa del niño. Y grabar. Ok. Bien. A estas alturas, mis 4 monografías ya están indizadas. Adecuadamente, correctamente, sin fallas, sin problemas. ¿Ok? Bien, entonces espero que se haya entendido bien esta demostración. Ustedes van a también proceder de la misma manera.